Como dijo una vez George Bernard Shaw, es deber de todo hombre, el primer deber de todo hombre, no ser pobre. Como está escrito en la naturaleza del hombre, la libertad debe ganarse específicamente contra los obstáculos y las condiciones a las que estamos constantemente expuestos. En segundo lugar, lograr la seguridad financiera es un excelente ejercicio de imaginación creativa. Teniendo en cuenta los efectos de la inflación implacable, y suponiendo que continuarán en el futuro como lo han hecho en el pasado, calcule cuánto dinero cree que usted y su cónyuge necesitarán como ingresos para vivir como desean en el momento que elijan para jubilarse. Ahora bien, si desea hacerlo antes de los 65 años, está bien, pero tal vez le gustaría estar financieramente estable antes de esa fecha. En cualquier caso, elija el año y los ingresos que desea recibir en ese momento. Ya sabe cuáles son los beneficios de la seguridad social en la actualidad, y probablemente aumentarán, pero solo junto con la inflación en el futuro. Y lo ideal es que reciba los ingresos, ya sea que esté en condiciones de trabajar o no. Quieres una forma de ingresos que no dependa de tus servicios personales. Ahora, sabes cuánto quieres recibir y sabes en qué año quieres que esté disponible. Tu problema está definido. Y se dice que un problema definido está medio resuelto. Digamos también que anhelas esa vida sencilla y despejada, tal vez un lugar pequeño y atractivo en Florida, o el sur de California o Hawái, o tal vez Costa Rica, o la costa de España con un velero, y el resto de tu vida para pasarla vistiendo unos Levi's, una camiseta deportiva y zapatillas de deporte. ¿Suena bien? Bueno, está dentro del ámbito de lo posible. Es un juego al que pueden jugar todos. La mayoría de las personas no se imaginan que sea posible, por lo que se apartan de la competencia. Existe una fórmula excelente que puede utilizar para ayudar a su imaginación a encontrar la idea que mejor se adapte a sus gustos y talentos particulares. Primero, el problema o la oportunidad. Los problemas son oportunidades sin resolver. Entonces, evalúa tu educación, tu formación, tus calificaciones. ¿Qué es lo que haces mejor? Tal vez quieras seguir haciéndolo, pero al mismo tiempo, invierte tu dinero en algo que te brinde excelentes perspectivas de crecimiento. Como sugirió nuestro amigo en su libro Squeeze the Eagle Until It Grins, aprieta el águila hasta que sonría, es posible que quieras invertir en bienes raíces de calidad, tal vez en Florida. Luego, cuando estés listo para jubilarte, podrás vivir de tus ingresos y simplemente cuidar tus inversiones. Verás, con $10,000 puedes apalancar $50,000, tal vez $100,000 en bienes raíces. Cuando llegue a $100,000, podrá apalancar tal vez $1,000,000 o $500,000. Con $1,000,000 puede apalancar $10 millones. Si no le interesa el sector inmobiliario, recuerde que cada año, la mayoría de las personas gastan el 90% o más de sus ingresos en productos y servicios. Las empresas del país hacen lo mismo. ¿Qué puede hacer para ganar lo suficiente de todos esos miles de millones de dólares que gasta cada mes para vivir como usted y su cónyuge quieren vivir? Reserve una hora al día para invertir en resolver sus necesidades financieras futuras. Hace poco visité a un amigo que vive en una hermosa casa en Fort Lauderdale, Florida. Sacó una docena de fotografías ampliadas, hermosas y en color de su casa y sus jardines, tomadas desde todos los ángulos. Había vistas aéreas que mostraban su casa situada en el canal. Comentamos lo maravillosas que eran y nos dijo que las había tomado un hombre en un pequeño helicóptero que las había tomado sin el conocimiento ni el permiso de mi amigo. Había pagado unos $200 por el juego y valían la pena. Si los usara solo en caso de que quisiera vender su casa, valdrían mucho más de lo que pagó por ellos. Pero mientras tanto, estaban geniales enmarcados en su sala familiar y en su oficina. Una persona podría obtener un ingreso excelente haciendo simplemente fotografías de casas. Y si le gustara vivir en Florida y volar en helicóptero, tendría un negocio muy agradable. Era una empresa imaginativa y exitosa para una persona a la que le gusta la fotografía y es buena en ella. En realidad, se podría contratar al fotógrafo mientras el empresario simplemente llama a los propietarios de las casas y vende los conjuntos de fotografías. Pero hay miles de ideas igual de buenas y no tan imaginativas. Las oportunidades van acompañadas de problemas.
Los delitos violentos han aumentado más del 90% en los últimos 5 años. Los delitos violentos cometidos por jóvenes han aumentado un 167% en los últimos 10 años, según un artículo del Los Angeles Times Service, escrito por David Shaw y Bill Hazlett. A todos nos enferma lo que leemos todos los días en los periódicos y vemos en la televisión. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, no hay mucho que la familia promedio pueda hacer para cambiar su situación nacional, aparte de llevar una vida honesta y ejemplar. Pero la familia promedio puede asegurarse de que su hogar sea tan seguro como lo permitan el dinero y el buen juicio. Supongo que el 90% de los hogares estadounidenses están mal protegidos contra los saqueadores criminales. Cualquier ladrón o psicópata puede entrar en una casa promedio con una facilidad ridícula en cuestión de minutos, y lo hacen todos los días. Y eso se debe a que prácticamente todos los constructores colocan basura barata donde debería haber herrajes de primera calidad en puertas y ventanas. Hay herrajes de buena calidad disponibles. Se puede encontrar en casas muy bonitas, caras y hechas a medida, pero la mayoría de la gente no sabe que existe. Prácticamente todas las familias pueden permitirse y pagarían gustosamente por este tipo de herrajes si alguien los llevara a sus casas y se los mostrara expuestos, tal vez, en una atractiva vitrina junto con un folleto de ventas que mostrara la tasa de aumento de la delincuencia en el país, con recortes de periódicos sobre robos, violaciones y asesinatos que ocurren todos los días. Un hombre en una casa podría instalar los herrajes él mismo, o podría pagar un extra para que el instalador lo haga por él, y no solo para las puertas, sino para todas las ventanas de la casa. Ya sabe, existen herrajes para ventanas que se cierran con llave y que impiden que la ventana se abra más de lo necesario para ventilar. En cuanto al posible intruso le resulte difícil entrar, en cuanto se dé cuenta de que se enfrenta a herrajes preventivos de primera calidad en lugar de la basura barata a la que está acostumbrado, pasará a buscar otros más fáciles. Estos herrajes se pueden vender en cualquier comunidad de tamaño considerable. Para poder conseguirlo desde mi propia casa, tuve que pasar por un montón de problemas, investigar mucho, hacer un par de viajes y hacer docenas de llamadas. Sea lo que se te dé bien, o lo que te guste mucho hacer, hay una manera de convertirlo en un beneficio sustancial y en una independencia financiera. Pero se necesita algo que ninguna persona entre 1000 se atreverá a abordar en serio. Es necesario pensar, dedicar tiempo a la reflexión seria. El juez Leonard Hahn escribió una vez que nunca vemos más que a través de la hierba oscura, y que al final tendremos éxito solo en la medida en que sigamos emprendiendo la intolerable labor de pensar, la más desagradable de todas nuestras actividades. Pero por duro que sea, por desagradable que sea, solo tenemos que hacerlo hasta que hayamos resuelto nuestro propio problema particular, y lo resolvemos siendo útiles a los demás. Ellos tienen todo lo que queremos, y con gusto lo compartiremos con nosotros. Como hemos dicho antes, les ayudará a resolver sus problemas. A medida que maduremos en nuestra vida adulta, nuestros ingresos deberían satisfacer nuestras necesidades. Si establecemos la calidad y la sencillez como pautas de nuestra vida, los ingresos necesarios para vivir una vida plena y muy buena pueden ser sorprendentemente reducidos. Deben cumplir con nuestras calificaciones, sean las que sean, y eso es asunto nuestro. Y cada persona puede procurar tener los ingresos que desea durante todos los años de su vida y vivir donde más le gustaría vivir. La cantidad de ejecutivos y gerentes de empresas que terminan en una situación financiera complicada debería ser motivo de asombro para todos nosotros. Se trata de solucionadores de problemas profesionales que descubren que no pueden resolver uno de los problemas más importantes de la vida. Por lo general, son buenos organizadores, buenos líderes, buenos pensadores y tomadores de decisiones. Al menos se supone que lo son. Y cuando se encuentren viviendo vidas marginales o con ingresos que representen solo una mínima fracción de lo que están acostumbrados, deberían poder encontrar las respuestas adecuadas a sus problemas. Si es necesario, pueden organizar una empresa comercial completamente nueva, que ofrezca algún tipo de producto o servicio necesario. Con su experiencia y formación, y con todo ese tiempo disponible, tal esfuerzo debería tener todas las posibilidades de éxito. Sin embargo, si fracasa,
Probablemente no habrá peores resultados que antes y podrán volver a intentarlo. También les dará algo emocionante con lo que llenar el tiempo y los mantendrá al día. Ya saben, Henry Ford tenía casi 50 años cuando empezó en el negocio del automóvil. Un amigo mío fundó una empresa nueva cuando tenía 65 años y la vio crecer durante su vida hasta convertirse en una institución que factura $300 millones al año. De hecho, después de jubilarse, es muy posible que a una persona le vaya mucho mejor que durante su carrera laboral habitual. Hoy, millones de personas viven en ciudades abarrotadas, plagadas de delincuencia y contaminadas solo por costumbre y por no haber sabido usar la imaginación. Se oirá decir a la gente que de repente, uno de todos se levantó de la cama y se fue a vivir a un lugar soleado y agradable. Es un comentario ridículo. El hecho es que no todo el mundo lo hará. Todo el mundo puede, pero no todo el mundo quiere. Si más gente lo hiciera, veríamos una descentralización más rápida de la industria y una distribución mejor de lo que ahora es una población bastante estable. Las grandes y feas ciudades crecieron en las antiguas rutas comerciales en una época en la que el transporte se limitaba al agua y a la superficie, principalmente en carros y en ferrocarril. Hoy, con el transporte aéreo y por carretera en su estado actual, solo quedan unas pocas industrias pesadas importantes cerca de puertos de aguas profundas y de fuentes de energía baratas. Las mejores estimaciones actuales indican que todas las reservas conocidas de combustibles fósiles se agotarán en 150 años. Ahora que el proceso de fusión es solo una cuestión de tiempo, y que los suministros de deuterio y agua de mar son suficientes para al menos 1.000 millones de años, a una fracción del coste actual del carbón y el petróleo, y prácticamente sin productos de desecho peligrosos, estamos al borde de una revolución mundial de energía suficiente para todos los pueblos del mundo. Además, con la descentralización de nuestra población, lejos de las ciudades superpobladas, vivimos en el 2% del territorio, la mayoría de nosotros. Las industrias y empresas que quedan pueden transformar esas ciudades en lugares limpios y hermosos en los que vivir. Si te interesa saber qué se puede hacer para que las ciudades feas sean hermosas, pide una maravillosa conferencia de Victor Gruen, titulada Caída y renacimiento de los núcleos urbanos en ambos lados del Atlántico. Gruen tiene un plan para la renovación urbana que le valió el premio de arquitectura de la ciudad de Viena. Según él, en ambos lados del Atlántico, y de hecho, en todos los países del mundo, estamos empeñados en destruir las cualidades ambientales de nuestras ciudades, en extenderlas sin fin en regiones suburbanas escasamente pobladas y, al hacerlo, en destruir toda posibilidad de centros vitales, dinámicos, multifuncionales y significativos. Hemos logrado que el entorno urbano sea inhabitable e inviable. Hemos convertido las regiones suburbanas en guetos de esterilidad y aburrimiento, y en el proceso, hemos destruido millones de acres de tierra agrícola de primera calidad y paisaje natural. Cita un artículo que apareció en el New York Times en mayo de 1971, en el que el señor Eugene Raskin sugirió que cualquier esfuerzo por mejorar el funcionamiento de los núcleos urbanos, como Manhattan, es comparable al acto de golpear a un caballo muerto. Dijo que están físicamente obsoletos, financieramente inviables, plagados de delincuencia, llenos de basura, contaminados, desgarrados por conflictos raciales, revolcándose en la asistencia social, el desempleo, la desesperación y la corrupción oficial. Tal como existen en la actualidad, son insalvables y están destinados a unirse a los dinosaurios en una extinción merecida. Los planificadores urbanos y otros que idean planes provisionales y artimañas para que las ciudades sigan funcionando otro año o 2 o 3, son tan patéticos como las oficinas del Titanic, que trazan el rumbo del mañana mientras el agua sube por encima de sus orejas. Quienes viven en áreas de grandes ciudades o en buena situación financiera hacen enormes sacrificios. Tienen que soportar un aire irrespirable, agua no potable, pérdidas de tiempo involuntarias, inseguridad pública, calles sucias, la total falta de contacto con la naturaleza y el temor por sus vidas y sus bienes. Sin embargo, se prevé que dentro de 10 años,
el 73% de la población total vivirá en grandes ciudades o en sus alrededores. El número de ciudades con más de 1 millón de habitantes crece cada año y actualmente asciende a un total de 131. El número de ciudades que tienen entre 5 y 10 millones de habitantes es impresionante. Si nos basamos en criterios cuantitativos, la ciudad nunca ha tenido tanto éxito en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, si nos basamos en criterios cualitativos, las ciudades de nuestro tiempo son un fracaso desastroso. No es extraño, escribe Victor Gruen, que todo el mundo quiera huir de las zonas densamente pobladas. El uso masivo del automóvil, los ingresos crecientes, la reducción de las horas de trabajo y la ampliación del tiempo libre fomentan y hacen posible la huida masiva. Pero, precisamente por ser una huida masiva, también es inútil. Quienes desean establecerse en sus hermosos paisajes rurales deben descubrir, para su gran desconcierto, que una vez que se han establecido cientos de miles de personas que comparten el mismo deseo, ya no queda ningún paisaje rural hermoso. Y Victor Gruen continúa señalando cómo se pueden reurbanizar los centros urbanos y mantener el paisaje rural hermoso. Puede obtener su conferencia completa enviando $1 a la Fundación Victor Gruen para la Planificación Ambiental, 315 North Beverly Glen Boulevard, Los Ángeles, California, 90.024. Pero nuestra permanencia en esos ambientes no les ayudará. Como sugirió Louis Mumford, cada uno de nosotros, mientras la vida siga agitándose en él, puede desempeñar un papel en la liberación del sistema de poder, afirmando su primacía como persona en actos silenciosos de retirada mental o física. Podemos vencer el problema mediante la más desagradable de todas nuestras actividades, el intolerable trabajo del pensamiento. Pensar con un propósito definido es, o debería ser, diferente de pensar de manera aleatoria y casual. Cuando intentas resolver un problema específico, la mente y sus poderes, en gran medida misteriosos, deben ser disciplinados y dirigidos. Durante la hora que dediques a pensar, escribe tu objetivo principal en la parte superior de una hoja de papel. Ahora la mente tiene que dejar de jugar ociosamente en el campo y ponerse a trabajar. Debe encontrar posibles soluciones al problema que tiene ante sí. Es el agente de transferencia que debe llevarnos desde donde estamos hasta donde hemos decidido que queremos estar. Puede que esto no implique un movimiento físico de un punto a otro, o bien puede que sí. Los investigadores de la UCLA descubrieron que, a todos los efectos prácticos, parece que el alcance de la mente es infinito. Y cuando dicen mente, se refieren a la tuya y a la mía. Mientras te sientas allí con tu objetivo ante ti y comienzas a intentar encontrar posibles formas de alcanzarlo, notarás una reacción muy lenta por parte de tu equipo de pensamiento al principio. Las personas creativas están familiarizadas con este fenómeno. Como un niño que descansa mientras juega, la mente se resiente cuando le piden una tarea y responde con lentitud, como el aceite en un clima bajo cero. Por lo general, cuando actúa de esa manera, la mayoría de las personas simplemente lo dejan volver a dormirse. A través de muchos años de inactividad, se aprende que el trabajo duro no es parte de la vida en absoluto. En este caso, es importante que se mantenga en ese estado. Es como hacer flexiones por primera vez. No pasa gran cosa y los resultados son decepcionantes, por no decir vergonzosos. Pero el esfuerzo diario pronto nos permite hacer con facilidad lo que al principio nos resultaba difícil y complicado. Anota cualquier pensamiento que te pase por la mente. No te desanimes por más triviales que sean tus primeros intentos si no lo has hecho antes. Estás explorando un suelo extremadamente rico y puede que a la primera te salga un resultado positivo. No es probable, pero mantente alerta y analiza con mucho cuidado las ideas que surjan de tus primeras sesiones. A veces, una idea que al principio parece inútil se puede revertir, transformar o combinar con otra idea para formar una idea ganadora. Tan importante como las ideas que surjan en estas primeras sesiones es la función sumamente importante que estás desempeñando. Cada día, cuando analizas tu objetivo y comienzas a pensar con disciplina, estás colocando la idea de tu objetivo en tu mente subconsciente. Como es un suelo increíblemente rico,
Acepta la idea como una semilla. Plantar la semilla una vez en una sola sesión probablemente no la plantará lo suficientemente profundo ni garantizará su germinación. La semilla debe plantarse una y otra vez antes de que germine y comience a crecer en la mente subconsciente. Y mientras intentas sacar ideas de la superficie de tu mente, una sabiduría mucho mayor estará trabajando debajo de la superficie. Estas sesiones de reflexión cumplen dos funciones importantes. Una, obligan a la mente a controlar la disciplina y forman el hábito de disciplinar el pensamiento y producir ideas, algunas de las cuales pueden ser muy buenas. Y dos, plantan la semilla de tu objetivo en lo profundo de tu mente subconsciente y hacen que germine y eche raíces. Es la segunda función que prácticamente garantizará que alcances tu objetivo. Puede que más tarde te arrepientas del día, pero alcanzarás tu objetivo. Como alguien ha dicho, hay que ser selectivo con lo que se desea. Si se desea con suficiente fuerza, se obtendrá. Aquí todo depende de la sabiduría y madurez de nuestras decisiones. Luego, obligar a la mente a pensar y a encontrar respuestas durante un periodo de tiempo definido, todos los días, pone en funcionamiento las grandes fuerzas subterráneas. Y seguirán trabajando todo el día mientras tú haces otras cosas y toda la noche mientras duermes. Así es como consigues que funcione el verdadero poder oculto de tu mente y tu imaginación. Le has asignado una tarea específica que realizar al establecer tu objetivo y puede reunir enormes bancos de memoria, como los de una computadora, y hacer incontables extrapolaciones y permutaciones, probando 1.000.000 de posibles piezas para el rompecabezas que le has dado. Y al mismo tiempo, se está produciendo otra acción muy sutil. Estás cambiando. Se están produciendo cambios sutiles en tu personalidad y actitudes, en tu manera de ser, en todo tu ser, mientras te preparas para el logro de tu objetivo. Y a medida que piensas en el objetivo que estás persiguiendo, este se va adentrando cada vez más en el ámbito de las posibilidades. Poco a poco, en lugar de ser lo que al principio podría haber parecido una pequeña fantasía, empieza a tener cada vez más sentido. Empieza a adquirir una forma concreta y legítima. Y finalmente, un día, cuando menos te lo esperes, cuando tu mente esté en paz, aparecerá la idea. Se infiltrará en tu conciencia de manera tan discreta que, como un astuto impostor de fiestas, solo serás vagamente consciente de ella. Pero luego, de manera increíble al principio, luego con creciente euforia, la verás como lo que es, la idea que has estado buscando. Y si tu objetivo es vivir una vida sencilla y desordenada en un lugar idílico, puedes lograrlo. Puedes tener el pastel, y también puedes comértelo. Puedes, mediante el uso de tu imaginación, hacer lo que quieras, donde quieras hacerlo. No tienes otra limitación que la costumbre y la duda para sufrir en una parte de tu vida, para tener éxito en otra. Puedes tener éxito en todas las áreas. Para aquellos que no están listos para simplificar sus vidas, hay 1.000.000 de cosas que requieren atención, oportunidades por todas partes. Cada anuncio que aparece en las páginas amarillas de la guía telefónica representa una oportunidad de negocio, porque ninguna de las empresas que aparecen en la lista funciona tan bien como podría hacerlo algún día. Al mismo tiempo, recordemos esas valiosas pautas: calidad y sencillez. Es realmente sorprendente de qué podemos prescindir y, aún así, vivir una vida plena y satisfactoria. Hace ya algún tiempo que estamos inmersos en un desenfreno nacional de consumismo sin sentido en este país. Del mismo modo que comemos el doble de lo que necesitamos para tener buena salud, a menudo compramos el doble de lo que necesitamos en cuanto a cosas que terminan por poseernos, atarnos, preocuparnos mientras tratamos de mantenerlas o de no perderlas de una forma u otra. Creo que lo que buscamos es la libertad. Libertad de las cosas y de las opiniones de los demás. Es sorprendente cómo a la gente le encanta complicarse la vida. Hace varios años, un amigo mío le hizo una broma a su esposa que cambió su vida y la de él también. Con el paso de los años, su esposa había adquirido el hábito, que es algo que resulta fácil de adoptar para un hombre o una mujer, de gritarles a los niños por la mañana mientras intentaba conducirlos hacia la escuela.
Les gritaba que se levantaran y se vistieran, que vinieran a desayunar, que se prepararan para ir a la escuela, que tomaran el autobús. Era una escena que sin duda se repetía en miles, tal vez millones de hogares todas las mañanas. Pero mi amigo John, su esposa y los niños estaban muy nerviosos todas las mañanas y tenían un gran deseo de alejarse de esa casa lo más rápido posible. Todas las mañanas, John se encontraba respirando aliviado al dejar la confusión y el ruido de su casa para ir al relativo silencio del viaje a la oficina. Y en uno de esos viajes, se le ocurrió una idea que pensó que podría ayudar a calmar un poco la cacofonía que le destrozaba los nervios de las mañanas. Así que a la mañana siguiente, sin que su mujer lo supiera, John escondió una grabadora y un micrófono en la cocina con el volumen al máximo. Durante todo el frenético cuadro de gritos e imprecaciones, la máquina de cemento grabó cada palabra, cada sonido. Luego, cuando los niños se fueron y su mujer estaba sentada sin fuerzas en su silla con una taza de café, para recuperar el aliento después de sus tareas matinales de instructora de ejercicios, John se lo reprodujo. Por unos instantes, su esposa lo miró con curiosidad y asombro. Luego, de repente, se dio cuenta de que esa voz estridente, chillona, ladradora y triste, era la suya. Por primera vez, se escuchó a sí misma como hablaba cada mañana a su esposo y a sus hijos. Su rostro se iluminó de vergüenza herida cuando el terrible sonido de su propia voz volvió a llenar la cocina, y mucho antes de que terminara, había puesto la cabeza entre los brazos y estaba llorando desconsoladamente. John apagó la grabadora y la rodeó con el brazo, y cuando ella levantó su rostro surcado de lágrimas para mirarlo, estaba lleno de resolución, y dijo en voz baja: «John, nunca volveré a hacer un sonido así mientras viva». A la mañana siguiente, los vecinos debieron pensar que su familia se había ido de la ciudad. Los niños estaban estupefactos pero encantados. Su madre sonreía feliz. Les hablaba en un tono normal y bien modulado. Todo salió como un reloj y, cuando los niños todavía estaban aturdidos por la sonrisa del extraño, que parecía que su madre se había ido a la escuela, John y su esposa se sentaron sonriendo mientras tomaban un café. Más tarde, John dijo que ella le había dicho que nunca podría agradecerle lo suficiente por traer a casa esa grabadora. La gran mayoría de las personas no tienen la menor idea de la imagen que proyectan para que el mundo vea y escuche. Por eso los entrenadores de fútbol muestran a sus jugadores las películas del partido de la semana anterior. Si quieres mejorar tu golf, pídele a alguien que grabe en vídeo tu swing. Imagínate a ti mismo cómo te ves realmente y podrás ver dónde puedes mejorar, o tal vez puedas bajar el ritmo y volverte más constante, más rítmico. Pero si quieres divertirte un poco, graba a escondidas las voces de tu familia en un momento cercano. Eso incluye la tuya. Todos lo encontrarán una experiencia muy interesante y puede ser divertidísima. Hace algún tiempo, Thomas J. Fleming escribió un artículo para la revista Life que tenía que ver con una entrevista que le hizo al doctor Frederick J. Gaudet, director del Laboratorio de Estudios Psicológicos del Instituto Tecnológico Stevens. El doctor Gaudet es un experto en problemas laborales y absentismo. A través de sus estudios, parece que el doctor Gaudet se ha familiarizado íntimamente con los gérmenes, sus rarezas y hábitos extraños. Descubrió, por ejemplo, que los gérmenes pueden sentir y actuar. Dijo que los estudios muestran que los gérmenes pueden distinguir un día de la semana de otro. Son conscientes de los procedimientos de contabilidad de nóminas e incluso pueden saber si un empleado está contento o no, o si un jefe es una persona amable o mala. El doctor aprendió todo esto mientras trabajaba en el problema del absentismo laboral, que le cuesta a la nación alrededor de $7.000 millones al año. Se descubrió, por ejemplo, que mientras los seres humanos trabajan 5 días a la semana y descansan el fin de semana, los gérmenes funcionan exactamente al revés. Los jueves y viernes son días prácticamente libres de gérmenes en la industria. Pero los gérmenes realmente se ponen a trabajar durante el fin de semana y acaban con cientos de miles de empleados que no se presentan el lunes. Sin embargo, en algunas empresas, los gérmenes se mantienen a raya los jueves, pero atacan a los empleados los viernes. Se descubrió que estas empresas pagaban los jueves en lugar de los viernes.
se observó otro hecho curioso. Las empresas con políticas liberales de pago por ausencias por enfermedad tenían una tasa de enfermedad un 50% mayor que las empresas con políticas de licencia por enfermedad restringidas. También se descubrió que los gérmenes se van a las colinas cuando la gerencia comienza a investigar seriamente la causa de la enfermedad, y que los gérmenes prácticamente dejaban a los empleados nuevos en un periodo de prueba de 6 meses. Pero tan pronto como fueron contratados permanentemente, con sus puestos asegurados y sus psiquis bien adaptadas a la rutina de la empresa, los gérmenes atacaron de repente al mismo ritmo que atacaron a los veteranos en la empresa. Además, se descubrió que los gérmenes son atraídos pacientemente a los departamentos y empresas con jefes severos que constantemente respiran en la nuca de los empleados. Una gran empresa descubrió que las ausencias por enfermedad variaban del 2% al 17% dependiendo del tipo de jefe. El Dr. Goodday también descubrió que existe un cierto tipo de persona a la que los gérmenes se sienten particularmente atraídos. Son personas defensivas, desconfiadas y algo hostiles. No suelen ser del agrado de sus superiores y ellos les devuelven el desagrado. No hacen amigos fácilmente y se les considera solitarios. Es sorprendente la frecuencia con la que se enferman. Por otro lado, los gérmenes parecen evitar a las personas que hacen amigos con facilidad. Son extrovertidas y capaces de establecer numerosos vínculos emocionales. Estas son las personas con las que puedes contar para que aparezcan los lunes por la mañana. Parece que tienen un repelente de gérmenes incorporado, y el médico recomienda que celebremos los partidos de las estrellas, la Navidad, el Año Nuevo, la Serie Mundial y las elecciones nacionales solo los fines de semana. Sabemos que los gérmenes están activos los fines de semana, así que no tenemos nada que perder. Y parece que una empresa puede aumentar considerablemente su productividad si investiga un poco sobre las actividades de sus gérmenes y el tipo de personas que tiene en puestos directivos. He aquí una forma estupenda de evitar una discusión. Simplemente haga preguntas. En lugar de intervenir y mostrarse en desacuerdo antes de saber más sobre el tema y la discusión en la otra parte, pídale a la otra persona que exponga su caso específicamente y defina sus términos. Las personas a las que les gusta discutir, y lo harán a la primera de cambio sobre cualquier tema, son personas que disfrutan irritando los sentimientos de los demás. Willis Sloan escribió una vez un artículo titulado «Las discusiones no ganan amigos», en el que señala que las discusiones son inútiles y, en gran medida, ridículas. Son más una cuestión de temperamento que de conversación y discusión moderadas. Temas como la política y la religión casi siempre pueden provocar una discusión. Los prejuicios raciales pueden dar lugar a las declaraciones más ridículas en forma de argumentos a favor o en contra de ciertas prácticas. Pero si aplicas esta regla para que tu oponente sea específico sobre algún punto que conoces al dedillo, puedes evitar una discusión absurda e interminable en la que nadie gana. He descubierto que una discusión como un posible accidente de carretera generalmente se puede detectar desde cierta distancia y se puede evitar de la misma manera. Disminuye la velocidad y acércate con precaución. En una conversación, como en el coche, el mayor peligro es la velocidad. Es bastante difícil sufrir heridas graves a 16 km/h y puedes evitar una discusión grave que puede derivar en mucho dolor si tienes mucho cuidado cuando te encuentras en una situación que puede acabar en una discusión seria. Si alguien hace una afirmación que te parece incorrecta o ridícula, no debes quedarte callado. Mientras sientes la adrenalina bombeando por tu sistema, en lugar de saltar sobre la otra persona con ambos pies, simplemente pregúntale por qué dices eso. Si recibes otra generalización absurda, pregúntale si te importaría ser más específico al respecto. Haz preguntas como ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? En lugar de intentar demostrar que tu oponente está equivocado, haz que demuestre que tiene razón o que se desacredite a sí mismo, lo que hará de inmediato si está patinando sobre hielo delgado. Pon la carga de la prueba directamente donde corresponde, sobre los hombros de la persona que comenzó. Luego puedes sentarte tranquilamente y disfrutar mientras él se mete en problemas, se tambalea en el pantano por un tiempo y finalmente intenta cambiar de tema. No hay discusión, y no se apresurará a iniciar otro la próxima vez. Robert McNamara,
uno de los principales ejecutivos del país, pregunta por qué. Siempre que se propone algo, incluso si él está inmediatamente en contra de la propuesta, quiere todos los hechos. Tal vez se haya equivocado, y si tiene razón, obliga a la persona que hace la propuesta a demostrar su mérito. Y nadie puede siquiera adivinar la cantidad de familias que viven entre discusiones en un estado de verdades innecesarias e incómodas, ya que se necesitan dos para discutir. Asegurémonos de que no somos uno de ellos. Todo lo que necesitamos decir es, ¿por qué dice eso? O, ¿qué quiere decir exactamente con lo que acaba de decir? ¿Cuál es su prueba? Mantenga la pelota y la presión sobre la persona que está conduciendo imprudentemente. Funciona de maravilla, y al final te ves profesional, sabio y sensato. Gracias.